Puede sentarse. Se abre la audiencia en vista pública en los expedientes acumulados 4.639-2014, 4.645-2014, 4.646-2014, 4.647-2014, formado por los amparos en única instancia promovidos por Alma Carolina Aguilar Salguero, Pedro Fernández Cruz Rivera, Enrique Búcaro Batres, Helen Beatriz Mac Chan, Centro para la Defensa de la Constitución y Asociación Civil Acción Ciudadana contra el Congreso de la República de Guatemala. La Secretaria General Adjunta dará lectura de la relación del acto reclamado, de las peticiones de fondo y efectuará las advertencias reglamentarias respectivas de la presente audiencia. En el presente caso se señala como actos reclamados. En el amparo 4639-2014, el acto de la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia realizado en la sesión legislativa del 25 de septiembre de 2014. La elección de los magistrados de la Sala de la Corte de Apelaciones realizada en la sesión legislativa el 30 de septiembre de 2014. En el amparo 4645-2014, los actos públicos y evidentes por los cuales el Congreso de la República de Guatemala procedió a la elección de magistrados a la Corte Suprema de Justicia y Cortes de Apelaciones y tribunales de similar categoría. En el amparo 4646-2014, la elección por parte del Pleno del Congreso de la República de Guatemala de los 126 magistrados titulares y los 84 suplentes que conformarán la Corte de Apelaciones y otros tribunales de igual categoría. En el amparo 4647-2014, la elección por parte del Congreso de la República de Guatemala de los magistrados que conformarán la Corte Suprema de Justicia, el cual quedó contenido en el Acuerdo Legislativo 20-2014. En la petición de fondo, los postulantes solicitaron, en el amparo 4639-2014, que al dictar sentencia se declare con lugar la acción de amparo contra el Congreso de la República de Guatemala. Como consecuencia se restaure la situación jurídica afectada, se deje en suspenso los actos reclamados, anulándose el proceso de selección respectivos hasta la elaboración del perfil y convocatorias respectivas, y como efecto positivo del mismo, se ordene la repetición del proceso de selección para magistrados de la Corte Suprema de Justicia y las salas de la Corte de Apelaciones. Por ende, el Congreso de la República de Guatemala inicie todas las actuaciones para que nuevos postuladores integren las comisiones de postulación e inicien de nueva cuenta los procesos de selección respectivos, elaborando los perfiles y convocatorias respectivas. Que se conmine a la autoridad impugnada para que dé exacto cumplimiento a lo resuelto dentro del término de 24 horas y se hagan los demás pronunciamientos de ley. En el amparo 4645-2014, que al resolver se otorgue amparo contra el Congreso de la República y en consecuencia se suspendan los actos por los cuales se eligió magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte de Apelaciones y tribunales colegiados de similar categoría, ordenando repetir el proceso electivo, disponiendo que debe razonarse caso por caso aquellas decisiones que afecten a quienes gozan del derecho a la carrera judicial a ese organismo del Estado. Razón caso por caso, los motivos por los cuales deja de elegir a quienes gozan del derecho a la carrera judicial. Se condene en costas al Congreso de la República de Guatemala. En el amparo 4646-2014, que al dictar sentencia se otorgue amparo y como consecuencia se suspenda en forma definitiva el acto reclamado consistente en la elección por parte del Pleno del Congreso de la República de Guatemala de los 126 magistrados titulares y los 84 suplentes que conformarán la Corte de Apelaciones y otros tribunales colegiados de igual categoría, y se anule todo lo actuado por la Comisión de Postulación de Magistrados de la Corte de Apelaciones y otros tribunales de igual categoría,
para los efectos positivos del presente amparo, se ordena el Consejo de la Carrera Judicial del Organismo Judicial de la República de Guatemala que cumpla con el mandato legal que le corresponde, procediendo a hacer la convocatoria para el concurso por oposición de aspirantes a magistrados de Corte de Apelaciones y otros tribunales de igual categoría, que cumpla con los principios y garantías contenidos en la Constitución Política de la República de Guatemala, la Ley de la Carrera Judicial y la Ley de Comisiones de Postulación, debiendo cuidar la coherencia y adecuada integración de dichas normativas que hagan prevalecer el sistema de la carrera judicial instaurado constitucionalmente. Se ordene al Consejo de la Carrera Judicial del Organismo Judicial de Guatemala que luego del concurso de oposición proceda a la elaboración de una lista de aspirantes aptos que deberá ser trasladada a la Comisión de Postulación para la selección e integración de la nómina de los aspirantes que será remitida al Congreso de la República. Se ordene a la Comisión de Postulación a magistrados de Corte de Apelaciones y otros tribunales de igual categoría que para integrar la nómina de aspirantes que será remitida al Congreso de la República para la elección de magistrados a la Corte de Apelaciones y otros tribunales de igual categoría, selecciona a los aspirantes únicamente con base en razones fundadas en méritos de capacidad, idoneidad y honradez, que garanticen el derecho ciudadano a ser juzgado por jueces independientes, bajo apercibimiento que de no hacerlo, se deducirán las responsabilidades que correspondan. Se dicten las medidas necesarias a fin de garantizar la no interrupción en el servicio de administración de justicia, procurando con celo mantener la institucionalidad que lleve a consolidar el sistema de administración de justicia independiente. Se ordena a la Corte Suprema de Justicia que emita la reglamentación específica de conformidad con lo establecido en la Ley de la Carrera Judicial. Por último, en el amparo 4647-2014, que al dictar sentencia se otorgue el amparo y como consecuencia se suspenda en forma definitiva el acto reclamado, consistente en la selección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Se anule todo lo actuado por la Comisión de Postulación para Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que para los efectos positivos del presente amparo se ordene al Consejo de la Carrera Judicial del Organismo Judicial de la República de Guatemala que cumpla con el mandato legal que le corresponde, procediendo a hacer la convocatoria para el concurso por oposición de aspirantes a magistrados de Corte Suprema de Justicia, que cumpla con los principios y garantías contenidos en la Constitución Política de la República de Guatemala, la Ley de la Carrera Judicial y la Ley de Comisiones de Postulación, debiendo cuidar la coherencia y adecuada integración de dichas normativas que hagan prevalecer el sistema de carrera judicial instaurado constitucionalmente. Se ordene al Consejo de la Carrera Judicial del Organismo Judicial de la República de Guatemala que luego del concurso de oposición proceda a la elaboración de una lista de aspirantes aptos que deberá ser trasladada a la Comisión de Postulación para la selección e integración de la nómina de los aspirantes que será remitida al Congreso de la República. Se ordena a la Comisión de Postulación a magistrados de Corte Suprema de Justicia que para integrar la nómina de aspirantes que será remitida al Congreso de la República, se seleccione los aspirantes únicamente con base en razones fundadas en méritos de capacidad, idoneidad y honradez que garanticen el derecho ciudadano a ser juzgado por jueces independientes. Bajo apercibimiento que de no hacerlo, se deducirán las responsabilidades que correspondan. Se dicten las medidas necesarias a fin de garantizar la no interrupción en el servicio de administración de justicia, procurando con celo mantener la institucionalidad que lleve a consolidar un sistema de administración de justicia independiente. Se ordene a la Corte Suprema de Justicia que emita la reglamentación específica de conformidad con lo establecido en la carrera del judicial, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo 1-2013 de esta Corte. Se hace conocimiento de quienes harán uso de la palabra e intervendrán en esta audiencia que para hacerlo cuentan con un tiempo de 15 minutos, en el cual deberán dirigirse directamente al tribunal, expresarse en forma oral y abstenerse de leer cualquier documento, salvo autorización del presidente, concretarse al asunto planteado, ser breves, precisos y concisos y abstenerse de proferir expresiones irrespetuosas respecto a las partes y a los miembros del tribunal. Eso es todo, señor presidente. Bien, antes de ceder el uso de la palabra, quiero recordar a los que van a hacer uso de ella que el objetivo de esta vista pública es exponer
argumentar o contraargumentar los reproches que se hacen contra los actos reclamados. Y a las personas que están presenciando esta vista pública, recordarles que no puede ser interrumpida y que deben guardar el decoro y la compostura del caso. En primer lugar, van a hacer uso de la palabra los solicitantes del amparo. Puede hacer uso en este momento la señora Helen Beatriz Mac-Chan. Muchas gracias. Buenos días, señores magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Antes de empezar, solo como quiero citar algunos textos del Código de Ética del Colegio de Abogados, y en ese caso me permiten, sí, en estas citas textuales, pues poder… Estrictamente lo necesario, por favor. ¿Cómo no? Bueno, y también hacer una advertencia, y efectivamente que el día de hoy, o esta audiencia, lo que se trata es tocar temas de fondo, y antes de entrar, y no discutir ideológicamente para no entrar en discusiones ideológicas, sino temas de fondo. Y todos sabemos que la razón que nos convoca el día de hoy es porque a lo largo de todo este proceso, en varios meses, hemos estado discutiendo sobre la forma y de cómo se llevó a cabo el proceso de las comisiones de postulación. Desde un principio, todas las organizaciones de distinta naturaleza interpusimos recursos, y en muchos casos de ellos se nos informó de que las circunstancias no estaban dadas. Sin embargo, hoy podemos decir que dijéramos, esas circunstancias que eran amparos preventivos, hoy se concretaron ya estas violaciones a la Constitución y demás leyes del país, sin contemplar tampoco los estándares internacionales. También sabemos que en los primeros artículos de la Constitución el Estado de Guatemala está organizado en distintos poderes, de manera que el organismo judicial debe ser totalmente independiente de otros poderes y de otros sectores. Es de esa perspectiva la obligación que tienen las comisiones de postulación y el Congreso de la República garantizarle a los ciudadanos la imparcialidad y objetividad que deben de tener los jueces, porque es lo único como ciudadanos tenemos para que se nos otorgue una justicia que no sea ni derecha ni de izquierda, si es rico, si es pobre. Por eso la justicia está representada con una balanza y con una venda, porque no tiene que ver de qué lado son. Y precisamente es únicamente lo importante la aplicación de la ley. Es en ese sentido, y por eso quiero hacer referencia a cómo desde un principio estuvo viciado cuando los abogados no hacen caso a los códigos de ética, tanto del Colegio de Abogados como del organismo judicial. Y en ese sentido, quiero decir que todos los abogados están obligados a cumplir ese código de ética porque hicieron esa promesa ante el pueblo de Guatemala. Y estos códigos mandan, por ejemplo, que en caso de participar en las elecciones para designar a jueces y magistrados, deben de tomar en cuenta la aptitud y honorabilidad del candidato para el cargo y no dejarse llevar por consideraciones políticas, intereses personales o de otra índole. En el caso del organismo judicial también establece que estos tienen prohibición expresa de abstenerse de intervenir o participar indebidamente en la selección de cualquier funcionario o empleado, cuando tengan un interés personal, familiar o de negocios, o puedan derivar alguna ventaja o beneficio para ellos, su cónyuge o parientes legales. Es así como estas faltas de ética y con una doble moral se empezó el proceso de selección de comisiones de postulación, empezando por los temas de conflictos de interés. Personalmente interpusimos un recurso para evidenciar esos conflictos de interés desde el momento en que se hicieron las elecciones en el Colegio de Abogados, en donde abogados, por lo menos 8 abogados, estaban representados en su doble calidad en el Colegio de Abogados, que por cierto, este recurso todavía no ha sido resuelto y que está en esta Corte de Constitucionalidad. Es así, porque no me puedo todos los nombres, vemos cómo postuladores y candidatos fueron electos. Por ejemplo, para mencionar algunos: Carlos Ronaldo Páez, Noé Adalberto Ventura Loyo, Ronald Manuel Contlindres Roca, Manfredo Alberto López, Carlos Ramiro Lucero Paz,
Oscar Ruperto Cruz Oliva, Wilber Estuardo Castellanos Vanegas, Jaime Fernando Echeverría Argueta, Víctor Hugo Salguero Portillo, Benicia Contreras Calderón, etcétera. Todos ellos fueron postuladores y ahora quedaron electos. Y podemos seguir mencionando mucho más de todo lo que se vio aquí. Ya de entrada, aquí hay otra vez conflictos de interés y no contemplaron lo que dicen los códigos de ética. También quisiera, bueno, ya le dije lo del… El otro tema fue el de la injerencia de actores externos. También en el amparo que nosotros interpusimos, hicimos hacer llegar declaraciones, incluso la declaración del presidente de la Comisión de la Corte, para la Corte Suprema de Justicia, que él se convierte en una persona confesa cuando dice que esta elección no está exenta de los intereses y de los pactos políticos. Y eso también quedó registrado, testigos, son hechos notorios, son hechos públicos y testigos que lo escucharon cuando él dio esas mismas declaraciones. No se trata aquí de que la prensa está citando a alguien que escuchó a otro y que es de terceras, no, esta fue una declaración directa a una persona en donde cita textualmente lo dicho por el magistrado Serrano, el rector Serrano. Es así como se puede evidenciar y queda claro que los criterios con que se aplicaron para la elección de jueces a la Corte Suprema de Justicia y Corte de Apelaciones fueron derivados de pactos políticos y no como lo establece la Constitución, que debe ser por capacidad, idoneidad, honestidad, reconocida honorabilidad. Por ejemplo, el caso de Edwin Alberto Mis Ávila, todo el mundo lo vimos y también lo vimos en la televisión, que fue el abogado de la vicepresidenta, que fue a un juzgado, quiso presionar al juez, el juez denunció esa presión de interferencia de poderes y él quedó electo en el caso, y además, si ustedes revisan su expediente, con 11 puntos más regalados a efecto de que pudiera entrar en la lista. Otro caso es el de Jorge Rolando Sequén Monroy, que fue exsecretario del RENAP, de la SAE, y que fue postulador de la Corte Suprema de Justicia y fue electo como magistrado de la Corte de Apelaciones. Y ahí también podemos seguir mencionando, y la casualidad es que tanto Sequén como Cardona, Anabela Cardona, también son electos de la misma planilla. También cabe mencionar la arbitrariedad de las ternas de calificación, en la calificación de expedientes, que también nosotros ya lo pusimos, y en ese sentido quisiera, esa falta de unificación de criterios hizo que cada terna, porque fueron varias ternas y no lo conoció, como lo dice la ley, toda la comisión, no hubo una unificación de criterios y dependiendo de la terna, así calificaron también arbitrariamente. En ese sentido puedo hacer mención del caso de Mario Obdulio Reyes Aldana, que si ustedes ven el expediente, en su calificación tiene 31 puntos de más, que fue lo que hizo posible que él pudiera entrar en el listado y luego ser electo. También llama poderosamente la atención, por ejemplo, el caso de Douglas René Charchal Ramos, en donde, por ejemplo, se le asignaron 6 puntos de maestría, pese a que su maestría no tiene los requisitos de ley como lo establece, no está aprobado por la Contraloría General de Cuentas ni tampoco por la Superintendencia de Administración Tributaria. Pero aparte de eso, se le agregaron también 10 puntos más sobre el ejercicio de cargos directivos de la administración pública y ni siquiera lo acredita. Y luego también pueden revisar otros expedientes donde, por ejemplo, está acreditado una persona que tiene una maestría yo no me acuerdo, una universidad extranjera, y que como no tenía, tampoco estaba registrado, a ella sí no le asignaron los puntos. Entonces ahí empezamos a ver esa arbitrariedad, y en esa arbitrariedad el deseo de favorecer a unos y castigar a otros. Otro caso, en una misma terna evaluadora, la misma terna evaluadora, o sea que se supone que tendrían que tener ya criterios asumidos esa misma terna, que es la número 6, por ejemplo. Se le aplicó en esta terna, le aplicó 53 puntos a Ismaín García Pimentel con 15 años de ejercicio profesional, sin experiencia de trabajar en el organismo judicial, ni tampoco tiene grados de docencia, versus, por ejemplo, Armando Palacios, con 11 años de experiencia profesional, 8 años de carrera, con 2 maestrías y un doctorado, y sin embargo le otorgaron 45 puntos, uno quedó electo, el otro no quedó electo. ¿Cuál fue el criterio entonces? Entonces, todos los ejemplos que estamos poniendo aquí solamente evidencian la manipulación, la arbitrariedad
los conflictos de interés que prevalecieron y no la idoneidad, la capacidad y sobre todo, vuelvo a insistir, cómo se siguen violentando estos códigos de ética. Con la evaluación, aparte de la evaluación arbitraria, también cómo estos violentaron la ley de carrera judicial. Sé que los terceros interesados, los magistrados electos, van a alegar de que el secretario Yuri David Búcaro Chicas, que es el secretario del Consejo, envió con fecha 25 de julio, adjuntó el listado de los magistrados del Consejo a la comisión, y que el secretario Jorge Rubén Calderón agradeció el envío de las formas. Pero como parte de la prueba, también nosotros entregamos a ustedes las actas y en ningún momento, las pueden revisar, en ningún momento se hizo mención de este listado, ni tampoco se dio a conocer cuáles eran esos listados. Pero aparte de eso, también deberíamos de decir que eso no puede considerarse como haber cumplido los artículos 10 y 22. Porque el artículo 22 lo que establece es que los magistrados que quieran ser reelectos deben ser evaluados en su desempeño por parte del Consejo, y el resultado de dichas evaluaciones son las que deben ser tomadas en cuenta en la comisión. Cosa que, si ustedes, vuelvo a insistir, leen las actas que ya están como parte de la prueba, en ningún momento se hizo esta evaluación con los que son de carrera al Consejo. Y para eso también quiero traer a colación casos, por ejemplo, Luis Alberto Hernández Arribillaga, quien tiene 9 años de ejercicio profesional, que fue supervisor auxiliar de tribunales y asesor jurídico de la Policía Nacional Civil, quedó electo como magistrado de sala. Caso contrario, por ejemplo, de otra juez, Silvia Violeta de León Santos, tiene 14 años de carrera judicial, maestría en Derecho Penal, y no fue seleccionada, y ella tiene 55 puntos y el otro tiene 50. Asimismo, también quiero llamar la atención sobre los casos, por ejemplo, de Estuardo Adolfo Techac Cárdenas y Julio Alfonso Agustín del Valle, que resultaron ser electos para magistrados de la sala. Ellos son jueces de paz, tuvieron 2 meses nada más de suplencia en un juzgado de instancia, y sin embargo quedaron electos como magistrados, versus, por ejemplo, casos como el de Mildred Cecina Roca Varías, con 20 años de ser juez de primera instancia, o Morelia Ríos Arana de Vialta, con 18 años de ser juez y 27 años de estar trabajando en el organismo judicial. Entonces, ¿cómo podemos entonces nosotros entender todos estos casos? ¿Qué lógica existe detrás de esto? Sino que única y exclusivamente los conflictos de interés, la prevalencia de querer manipular jueces, el hecho de que nosotros los ciudadanos no podamos contar con esa garantía de un juez imparcial que no ve si es de derecha, de izquierda, si es rico o es pobre. Solamente quiero hacer referencia también a un reporte que hizo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es desde el 2003 y que evidencia la situación actual de ahora. Y dice: los problemas más graves que afectan la administración de justicia se encuentran en la impunidad estructural, que comprende tanto las violaciones a derechos humanos del pasado como los del presente, como las conductas punibles del presente, la insuficiencia de recursos, los escasos avances en la modernización de justicia, la deficiente capacitación de jueces y operadores de justicia, la falta de independencia e imparcialidad de algunos jueces, la politización de la justicia, las presiones de diversa índole sobre jueces y operadores de justicia, la falta de acceso a la justicia con numerosos sectores de la sociedad, la falta de aplicación adecuada de una carrera judicial y la inestabilidad del cargo que ello representa. 11 años después estamos hablando de lo mismo, porque lo que ha pasado es que siempre que se hacen estos procesos, con todo respeto, han sido sentencias que no han quedado con claridad, no se ha castigado de verdad el no cumplimiento de la ética que tienen que tener los abogados para hacer la honestidad. Es importante, y este tema, la ética, no puede desvincularse del tema de la reconocida honorabilidad. Entonces, señores magistrados, yo sí considero que ese es el momento en que ustedes sean firmes. Guatemala, ya cada quien puede tener su análisis de lo que está sucediendo en el país. Realmente estamos en una crisis. En lugar de avanzar y consolidar un Estado de Derecho, hemos estado retrocediendo, pero si nosotros perdemos la justicia, si se pierde la justicia, donde no hayan jueces y magistrados imparciales y objetivos, estamos perdiendo el Estado de Derecho.
no solamente desde la perspectiva política, pero sino también en la cotidianeidad, la impunidad en la corrupción. Yo decía, me preguntaban cómo le afecta esto a la gente. Le afecta en el interior, y ni siquiera tanto en el interior, en que no hayan medicinas en el hospital, en que no hayan escuelas. Y eso es lo que nosotros ahora como ciudadanos, porque yo en lo personal y quienes estamos presentando el amparo, ni siquiera somos abogados, pero somos usuarios del sistema, en donde hemos visto la diferencia de cuando un juez que es imparcial y objetivo resuelve, contrario censo de cuando un juez está comprometido y tiene otros intereses. Esa es la diferencia y esa es la razón por la cual estamos aquí el día de hoy. El otro artículo violado, que es el del Congreso de la Un minuto para concluir. ¿El? Un minuto para concluir. Un minuto, sí. El otro artículo violado es el Congreso de la República, y nosotros estamos con ellos, contra ellos, porque ellos también son responsables de la situación del Estado de Guatemala, y lo único que hicieron fue avalar todas las irregularidades de las comisiones de postulación. Ahí también hubo una violación al artículo 165, inciso F, y también fue público y notorio, y todo el mundo sabía que la elección de los magistrados políticamente fue sobre la base de un acuerdo político del Partido Patriota y el Partido Líder. Solamente quiero cerrar efectivamente la exposición sobre lo que dice también un considerando del Código de Ética, y dice: quisiera terminar citando el considerando del Código de Ética del Colegio de Abogados, que en su parte conducente dice que el abogado es un auxiliar de la administración de justicia, que además actúa en la sociedad como juez, como magistrado, como asesor, como consultor, como funcionario público y docente para la fiel comprensión y observancia del derecho. Eso es lo que nosotros estamos esperando de ustedes. La responsabilidad política que están sobre sus hombros la tienen ustedes. Tienen que pensar si quieren favorecer realmente a estos grupos, o si realmente están aquí para velar por los derechos que los guatemaltecos tenemos. Y nuevamente vuelvo a decir, la justicia no es un asunto ideológico. La justicia es un derecho que tenemos los guatemaltecos, y que nosotros se han electo a las autoridades para que ustedes puedan, como funcionarios públicos, servir a Guatemala y no servir a los sectores con intereses personales, sectoriales e ideológicos. Muchas gracias. Puede hacer uso de la palabra el abogado Alejandro José Balcells Conte, quien auxilia a la presidenta de la Junta Directiva del Centro para la Defensa de la Constitución. Honorable Tribunal Constitucional, es para el Centro para la Defensa de la Constitución un deber y una obligación haber presentado la acción de amparo que está acumulada a la vista pública que hoy se celebra, y ve con beneplácito que exista una audiencia para la discusión jurídica de un tema que afecta a todos los habitantes del país y que afecta la estructura del régimen republicano. Este es precisamente el criterio que ustedes han sustentado, por el cual la legitimidad activa de los interponentes se debe entender de forma amplia. Un criterio, eso sí, complejo, difícil, y precisamente por ello ustedes mismos han calzado con su firma la advertencia de que siempre debe señalarse ese criterio con base en el principio de prudencia en la interpretación constitucional. 3 son los aspectos que nosotros debemos referir, y 3 son los aspectos principales que nosotros quisiéramos recalcar. Este no es un tema personal, es un tema institucional, y así como vemos con preocupación que se han presentado memoriales a esta Corte con el único objeto de achicar la libertad que se tiene de presentar un derecho a la acción, es decir, se quiere regatear el derecho a la libertad que tiene el Centro para la Defensa de la Constitución para solicitar a un tribunal la vigencia efectiva
de la Constitución, tampoco nosotros regatearemos los derechos que cualquiera puede tener de elegir y ser electo. Sin embargo, sí debemos reiterar, y debo empezar con la venia del señor presidente, a leer la nota de jurisprudencia editada en la Constitución comentada, del expediente 1803-2005, en la sentencia del 15 de junio del 2006, en la cual este tribunal, refiriéndose a un proceso electivo, señaló: este tribunal ha determinado que las causas de inelegibilidad producen el resultado de hacer nula la elección, lo que quiere decir que constituyen un impedimento jurídico para convertirse en sujeto pasivo de una relación electoral por carecerse de la titularidad jurídica para acceder a un cargo por prohibición categórica al mismo. Aquí se celebró, y ese es el agravio denunciado, una elección por parte del Congreso de la República que tiene vicios y cuyo listado, cuya nómina se ha integrado con algunos colegas, algunos abogados que tienen causa de inelegibilidad. Y al tener causa de inelegibilidad, se produce el resultado de hacer nula la elección. Y ese es el estudio precisamente que radica el agravio denunciado y el estudio que debe analizarse cuando se dicte la sentencia respectiva. Es un tema eminentemente jurídico. Así, por ejemplo, nosotros hemos sostenido, y hay 2 amparos que están en trámite ante la juez quinto de primera instancia de lo civil y ante el juez 15º de primera instancia de lo civil en contra de las comisiones de postulación respectivas, que los artículos 216 y 217 de nuestra Constitución deben ser interpretados y aplicados por los órganos postuladores, porque si no se podía producir el resultado que se produjo: haber electo en la 9ª Avenida unos personajes que tienen causa de inelegibilidad. ¿Y por qué tienen causa de inelegibilidad? El artículo 216 de nuestra Constitución establece, con todo respeto lo puedo: para ser electo magistrado de la Corte Suprema de Justicia se requiere, además de los requisitos previstos en el artículo 207 de esta Constitución, que es el precepto general, ser mayor de 40 años y haber desempeñado un periodo completo como magistrado de la Corte de Apelaciones o de los tribunales colegiados que tengan la misma calidad, o, insisto, o haber ejercido la profesión de abogado. Aquí se interpretó de que cualquiera que ejerce cualquier cargo de judicatura ejerce la profesión de abogado. Y la profesión de abogado está claramente distinguida y claramente descrita en las actividades que señalan los artículos finales de la ley del organismo judicial. Por lo tanto, sabemos que precisamente quien es juez tiene prohibición de ejercer la profesión de abogado. Y es un supuesto que es categórico para entender también el artículo 217, que se refiere en similares términos a los requisitos que se requieren para optar al cargo de magistrado a Corte de Apelaciones o tribunales de similar categoría, con periodos más achicados. Pero el tema fundamental es que por lo menos tanto las comisiones de postulación como el propio Congreso de la República debió haber resuelto los requisitos de inelegibilidad, o por lo menos las dudas que existían sobre el tema de la elegibilidad de quienes estaban propuestos. El hecho de ni siquiera haber discutido el tema, lo que produce es precisamente el agravio que se ha denunciado, que hay una lista cuyos requisitos, cuyos postulados son personas que en algunas ocasiones tienen tacha de inelegibilidad. Y precisamente por ello, precisamente porque la Constitución señala como un control interorgánico del Congreso de la República la elección de magistrados, es que debemos ser muy celosos en advertir que no se trata acá, ni por asomo, de permitir que exista una eventual subordinación del Poder Judicial al Poder Legislativo. Y la ausencia de un debate en torno a los requisitos formales de elección obligan a pensar entonces que no existió ni siquiera la posibilidad de discutir
la idoneidad y la reconocida honorabilidad de muchos de los postulados. Quiero también, con la venia del señor presidente, dar lectura a la parte del informe rendido por el señor presidente del Congreso a este tribunal, que se refiere a la forma en que ese pleno discutió los requisitos de elegibilidad de los nominados por las comisiones de postulación. Es un pedazo muy pequeño, no me tardaré más de 43 segundos. Gracias, presidente. Solo Juan José Porras, un diputado, tomó la palabra y dijo: gracias, presidente, honorable pleno, señor presidente. Después de haber tenido conocimiento de este listado, nosotros consideramos como bancada y como diputado que los magistrados propuestos pueden cumplir los requisitos de honorabilidad, capacidad, tienen honorable conocimiento de la ciudadanía, SIC, ha ejercido su profesión, además han cumplido con los requisitos de depuración en las comisiones de postulación, donde han sufrido un proceso de haber sido sometidos a diferentes pruebas y conocimiento de sus aptitudes profesionales. Por lo tanto, señor presidente, yo considero que ellos cumplen con la capacidad e idoneidad para ejercer los cargos para los cuales quieren ser electos. Muchas gracias, señor presidente, honorable pleno. Esa es la discusión que el Congreso guatemalteco tuvo para discutir y para conocer la idoneidad y la capacidad, la aptitud y la elegibilidad de 26 miembros que estaban para la Corte Suprema de Justicia propuestos. Eso es entonces lo que amerita hoy un amparo cuyo agravio es cumplir formalmente la Constitución teniendo actos materiales externos emanados de los órganos constituidos, o conocer si en el fondo se han cumplido la letra y los principios constitucionales. Ustedes tienen un vasto repertorio y un vasto menú de amparos y de sentencias en contra de las comisiones de postulación. Ha sustentado principios de debate y de transparencia. Esos mismos principios de debate y transparencia deben discutirse para el órgano elector. El segundo de los aspectos que es importante es estimar que también para el Congreso es importante respetar el principio de la carrera judicial. La carrera judicial está establecida en la Constitución y además se ha desarrollado desde hace 30 años en este país, y sobre todo a raíz de los acuerdos de paz se ha sustentado una serie de consultorías, de estudios de jurisprudencia en torno a interpretar los límites de esa carrera judicial. No puede ser que un magistrado que tenga 20 o 15 años de profesión pueda, por un acto arbitrario, dejar de ser magistrado simple y llanamente porque se alega haber tenido una mayoría legislativa. Aquí en este Congreso, esta Corte ha sostenido que no hay ningún acto, no puede existir ningún acto irrazonable en la administración pública porque lo irrazonable es inconstitucional. Y lo arbitrario se produce cuando es producto del capricho o cuando es contrario a la ley. La carrera judicial no es un invento de SEDECON ni un invento de los accionantes. Está establecida en la Constitución y las comisiones de postulación son órganos de la carrera judicial. Por lo tanto, entonces, si existe una elección de una persona para un cargo más sagrado, que es el de administrar justicia, decidir sobre la libertad, bienes, familia y en la vigencia efectiva del Estado de Derecho, lo menos que se le puede solicitar es que el Congreso haga una alegato o por lo menos explique los motivos por los cuales una persona deje de ser magistrado y se opte por alguien que viene de la calle o que no tiene experiencia judicial. No existió un solo caso donde el Congreso haya razonado el motivo por el cual se eligió a una persona en pos de otra. Dos son aspectos formales, dos son los aspectos de fondo que estamos nosotros ahorita objetando. Pero también existe un tercero que lo vemos con mucha preocupación, porque desde la presentación del amparo establecimos que existía dolo por parte del Congreso. Dolo en cuanto a querer hacer las cuestiones de una forma clandestina. Cuando se presentó ese amparo, ni siquiera se habían publicado los acuerdos respectivos en el diario oficial. No se quiso publicar con el objeto de evitar muchas impugnaciones, señalan algunas personas que están vinculadas a este organismo del Estado. Imaginemos entonces una república que trabaja a espaldas de ciudadanía porque quiere evitar acciones de inconstitucionalidad o acciones de amparo. Ese dolo no puede pasar inadvertido. Y otra cosa que parece que es muy grave es porque a este tribunal en la fase probatoria alguien le mintió.
Y quiero señalar que ese es un punto importante, por lo cual en el memorial presentado anoche, el Centro para la Defensa de la Constitución pide un auto para mejor fallar que en 6 horas se puede resolver. En informe rendido por el señor presidente del Congreso, sostiene que ellos, o sea, el Congreso, recibió la nómina de los 26 postulados a Corte Suprema de Justicia el lunes 22 de septiembre del 2014 a las 15:25 horas. También sostiene que recibió la nómina de 252 postulados y sus respectivos suplentes ese mismo lunes 22 de septiembre a las 15:15 horas. Pero dice, y sus respectivos expedientes. Sin embargo, la elección se produce el 25 y el lunes siguiente, o sea, después de haber enviado los expedientes al Congreso, las comisiones de postulación se reúnen para conocer impugnaciones. O conocieron impugnaciones sin expedientes o no mandaron los expedientes al Congreso. No hay para dónde. Algo está ocurriendo acá que definitivamente se debe aclarar. Porque este es otro de los principios fundamentales sobre los cuales descansó el amparo. ¿Cómo es posible que se haya propuesto una elección de magistrados a Corte Suprema de Justicia cuando ese listado de 26 colegas que ahí la conformaban estaba sujeto a revisión todavía por el órgano postulador? Es decir, imaginemos entonces que se hubiera declarado con lugar alguna impugnación, simple y llanamente la elección hubiera sido más que crítica, hubiera sido terriblemente indolente. Por eso, señores magistrados, el Centro para la Defensa de la Constitución, con una historia institucional de 21 años, viene aquí a plantear un asunto netamente jurídico, un asunto en el cual se alegra de que sean en los estrados judiciales donde se combatan y se discutan las ideas, y que no sean otra vez en lugares donde se ha sembrado tanto luto y dolor. Creo que este es un acto de madurez institucional, de madurez democrática, y por eso pedimos el otorgamiento del amparo solicitado. Muchas gracias. Corresponde el uso de la palabra al abogado Luis David Gaitán Arana, quien auxilia al presidente de la Junta Directiva de la Asociación Civil Acción Ciudadana. Buenos días, honorables magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Solicito la venia del señor presidente para hacer lectura muy breve de algunas actas que constan entre las comisiones de postulación, así como ejemplificar algunos casos que me ayudarán para sintetizar la exposición. Honorables magistrados de la Corte de Constitucionalidad, las contrapartes de esta acción de amparo pretenden argumentar que la ley de la carrera judicial perdió vigencia al cobrar vigencia la ley de comisiones de postulación. Argumento que no puede ser válido debido a que la ley del organismo judicial en su artículo 8 establece claramente los supuestos bajo los cuales una ley posterior deroga a una ley anterior. Ninguno de estos supuestos se cumplen respecto a la ley de la carrera judicial, pues la carrera judicial establece los procedimientos que previo al trabajo establecido en la ley de comisiones de postulación se debe de desarrollar por parte del Consejo de la Carrera Judicial y no existe discrepancia ni antinomia entre ambas normativas. Asimismo, otro de los argumentos vertidos por las contrapartes se refiere a que el proceso va dirigido a las comisiones de postulación, que los hechos denunciados son referentes a las comisiones de postulación y no referente al acto impugnado, que es la elección por parte del Congreso de la República. Argumento que tampoco resulta válido, pues las contrapartes entonces pretenden esgrimir que acá existen dos procesos de postulación, el que lleva a cabo las comisiones de postulación y el que lleva a cabo el Congreso de la República. Esta situación, de conformidad con lo establecido en la Constitución Política de la República, no es cierto. Acá hay un solo proceso de selección en donde intervienen, o al menos deberían de haber intervenido, tres partes. El Consejo de la Carrera Judicial, que no formó parte, violatorio de lo que establece la ley de la carrera judicial, las comisiones de postulación y el Congreso de la República, que con la elección culmina este proceso de selección, que, como vuelvo a repetir, es uno solo. Además, he de recordarles, señores magistrados,
que a la fecha, dentro de estos procesos de postulación, se interpusieron más de 80 acciones judiciales que intentaban detener estos abusos cometidos dentro del trabajo de las comisiones de postulación y que a la fecha muchos de ellos no han sido resueltos y que seguramente serán conocidos por esta honorable Corte en apelación. Además, debido a la crisis institucional que afecta al país y a la crisis institucional que se desempeñó con el trabajo realizado por las comisiones de postulación y el Congreso de la República, la Corte de Constitucionalidad puede y debe actuar por sí misma para restablecer el orden constitucional. Dentro de los presentes procesos de selección, tanto para magistrados de Corte Suprema de Justicia como Corte de Apelaciones, creo que ha quedado demostrado dentro del presente proceso que los criterios de evaluación y la forma de votación no fueron las adecuadas para cumplir con el artículo 113 constitucional, que establece que los funcionarios públicos deben de ser asignados únicamente atendiendo a criterios de méritos fundados en capacidad, idoneidad y honradez. En donde podemos nosotros evidenciar de manera muy rápida en dónde existieron estas violaciones, tanto en las comisiones de postulación como en el Congreso de la República. Primero, el perfil y la tabla de gradación, homologadas, cabe decir, por ambas comisiones de postulación, cuando no debiera de ser, pues por lógica jurídica, un perfil no puede ser el mismo para magistrados de Corte Suprema de Justicia que Corte de Apelaciones. No establecían los criterios y los requisitos necesarios para conocer la necesidad, para conocer la capacidad de los postulantes. Solo en Guatemala puede suceder, y los invito a que conozcan un concurso por oposición para magistrados de paz y magistrados de primera instancia, que resulta ser mucho más completo, medir mucho más las capacidades de una persona que desea optar un cargo de juez en menor categoría que para magistrados de Corte de Apelaciones y Corte Suprema de Justicia. Resulta entonces fuera de toda lógica que 28 postulantes que se postularon para ambas comisiones de postulación, tanto para Corte Suprema de Justicia como para Corte de Apelaciones, hayan obtenido una mejor calificación para la tabla de gradación de Corte Suprema de Justicia que para Corte de Apelaciones, lo cual actúa fuera de cualquier lógica, puesto que una persona, si está preparada para lo más, está preparada para lo menos. De igual manera, hubo un tratamiento desigual a jueces de carrera en comparación con abogados en el ejercicio liberal. Contraviniendo el artículo 22 de la Ley de la Carrera Judicial, la tabla de gradación utilizado por ambas comisiones de postulación privilegió a los abogados en el ejercicio liberal versus las personas que devienen de la carrera judicial. Esto fue incluso discutido dentro de las mismas comisiones de postulación, y me permito, con la venia del señor presidente, dar lectura a un párrafo del acta de fecha 2 de septiembre del 2014 en la página 5, en donde el comisionado Julián Schad manifiesta que el instrumento que se utilizará es preocupante, porque no sería justa la evaluación, debido a que hay un asterisco en lo que se refiere a la ponderación para los méritos académicos y profesionales, no son acumulativos. Es decir, al hacer una simulación de evaluación, un juez que toda su vida ha ejercido esa profesión solo tendría 30 puntos, suponiendo que este juez no hubiera participado en la academia, no tiene por dónde obtener más puntos, y que haya obtenido proyección humana, escasamente sacaría 35 puntos. Quiero mostrarles a ustedes dos ejemplos de lo que sucedió al momento de calificar a jueces de carrera respecto a abogados en el ejercicio liberal. Expediente 665, 11 años de ejercicio profesional, 31 años ininterrumpidos de laborar en el organismo judicial, pasando desde pasante, notificador, oficial, secretario de instancia, juez de paz y juez de primera instancia. A pesar de haber laborado por 31 años en el organismo judicial y haberse desempeñado como juez, se le atribuye una calificación de 25 puntos. Nota final obtenida, 37 puntos. Esta persona no fue electa. Expediente 628. 7 años de ejercicio profesional, tiene 1 año de ocupar el puesto de coordinador 1 del Centro de Servicios Auxiliares del organismo judicial. Nota final obtenida, 52 puntos. De coordinador 1 del Centro de Servicios Auxiliares a magistrado electo. Aplicación arbitraria y discrecional de la tabla de gradación por parte de las ternas de evaluación.
Las tablas de gradación constituyen uno de los parámetros importantes por los cuales se realiza la evaluación de los postulantes. Esto ya ha sido manifestado por la Corte de Constitucionalidad dentro de sus diferentes sentencias. Y me permito leer, con la venia del señor presidente, un párrafo que hace referencia a una sentencia de la Corte de Constitucionalidad, que dice: por último, resulta conveniente precisar que la tabla de gradación de calificaciones de los aspirantes es uno de los aspectos que deben ser tomados en consideración para la realización de la evaluación de los aspirantes. En la misma sentencia la Corte indica: ese perfil y tablas relacionados deben aplicarse de igual manera a quienes participen en igual evento electoral, garantizándose así el derecho contenido en el artículo 4 constitucional. Todo lo contrario sucedería ante la inexistencia de parámetros de evaluación, situación en la cual podría provocarse que situaciones iguales fueran calificadas de distinta manera, lo que sí podría contraer ese derecho fundamental. A efecto de evidenciar la desigualdad en la aplicación de la tabla de gradación, me permito también, con la venia del señor presidente, dar lectura a una de las actas que constan dentro del expediente referente a la Comisión de Postulación de Corte de Apelaciones, al momento de establecer la lista de los elegibles. Primeramente, el comisionado Gustavo Bonilla propuso que se tome a la totalidad de los aspirantes, mientras que el comisionado Ervin Gabriel Gómez Méndez indicó que sea el 50% mejor calificado. El comisionado Otto González sostuvo que se hiciera un corte al promedio estadístico matemático, que era de 48 puntos. Y el comisionado Maynor Franco argumentó que se hiciera dicho corte a partir de los 40 puntos, en donde literalmente indicó: debido a que los jueces están más o menos de 40 puntos para arriba, ya que por negligencia, descuido o por lo que se quiera, hay algunos expedientes que están mal calificados, pero son postulantes que tienen la experiencia. Decisión adoptada por la Comisión de Postulación, con votos razonados, los argumentos del comisionado Maynor Franco. Expediente 610. Tiene 2 maestrías, lo que corresponde, según la tabla de gradación, a 5 puntos. 9 años de abogado litigante, que es igual a 20 puntos. Tiene 2 asesorías, que si bien se las contaron como experiencia en cargos públicos, que no necesariamente se hubiera justificado de conformidad con la tabla de gradación, hubiera podido obtener 15 puntos más, para un total de 35 puntos en méritos profesionales, lo que daría un total de 40 puntos. Nota obtenida por la Comisión de Postulación, 60 puntos. Hasta la fecha no podemos explicarnos de dónde obtuvo los 20 puntos restantes que le fueron asignados. Jueces de paz o de reciente ingreso como jueces de primera instancia que resultan electos. Expediente 225. Tiene 4 años de ejercer el cargo como juez de paz móvil. De conformidad con la tabla de gradación, al postulante le corresponde la calificación de 28 puntos, por lo que no se explica de dónde se obtuvo la calificación de 56. A pesar de que la tabla de gradación no contempla la categoría de juez de paz, le fueron asignados los puntos correspondientes y de juez de paz móvil pasó a ser electo magistrado de Corte de Apelaciones. Elección por el Congreso de la República realizada sin atender a méritos de capacidad, idoneidad y honradez. Expediente 555. 30 años de ejercicio profesional. Tiene una maestría y experiencia como docente. 20 años de ejercer la judicatura. Calificación otorgada 80 puntos. Pasó en la lista enviada al Congreso de la República, sin embargo, no fue electa sin que exista justificación para ello. Contrario al expediente 299, 5 años de ejercicio profesional. Llama la atención su elección, ya que su único cargo que demuestra es gerente general del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala y asesora de la Comisión de Deportes del Congreso de la República, sin ninguna experiencia en el sector justicia, y es electo como magistrado de Corte de Apelaciones. Señores magistrados, ante tales violaciones a la Constitución Política de la República y al marco legal vigente en el país, queremos establecer que como asociación civil, Acción Ciudadana, no tenemos ningún interés en que ninguna persona ocupen estos cargos. El único interés que nos mueve es el respeto a la Constitución Política de la República y a las leyes vigentes. Por ello consideramos
que la Corte de Constitucionalidad debe retrotraer dichos procesos hasta el momento de la convocatoria, pero incluyendo en su fallo la armonía con que debe celebrarse estos procesos de comisiones de postulación en concordancia con lo establecido en la Ley de la Carrera Judicial y la Ley de las Comisiones de Postulación. Para ello, dentro del memorial de evacuación de la vista pública, hemos hecho llegar a esta honorable Corte un ejemplo de la forma en que nosotros podemos contribuir al país y que creemos que debe de ser repetido este proceso de comisiones de postulación y que consideramos que debe sentar un precedente a futuro para que en 5 años no estemos nuevamente acá esgrimiendo sobre los mismos puntos que nos han llevado acá dentro de estos amparos. Para esto existen dentro del expediente, dentro de los expedientes acumulados, innumerables ejemplos de conformidad con la experiencia, con los criterios internacionales adoptados que pueden ser considerados por la Honorable Corte de Constitucionalidad al momento de emitir esta sentencia, inclusive el amicus curiae presentado por la Fundación para el Debido Proceso y cuya persona se encuentra representada en esta sala, que con una gran experiencia y trayectoria a nivel latinoamericano indica una buena alternativa para repetir este proceso. Dentro de esta ruta, algunos principales puntos que consideramos debieran de tomarse en cuenta es que las comisiones de postulación realicen nuevamente el perfil y la tabla de gradación, esta vez atendiendo únicamente a demostrar la capacidad y la idoneidad de los postulantes. Estos instrumentos de evaluación deben de ser distintos para Corte Suprema de Justicia que para Corte de Apelaciones, pues como ya lo dije anteriormente, las funciones que deben desempeñar, por lógica, son completamente distintas. La tabla de gradación debe de atender, entonces, en todo caso, a mostrar las capacidades, pero de igual manera se debe cuidar minuciosamente que se respete el derecho a la igualdad de todos los postulantes que deseen optar a este proceso de postulación, y que en todo caso la única preferencia que se pueda hacer es en cuanto a lo establecido en la Ley de la Carrera Judicial en el artículo 22, que establece que las personas que vienen de la carrera judicial, siempre que su evaluación de desempeño sea satisfactoria, deben de ser considerados dentro de la lista que el Consejo de la Carrera Judicial deberá enviar a la Comisión de Postulación. El Consejo de la Carrera Judicial deberá hacer la convocatoria para aquellos jueces y magistrados que deseen reelegirse y para los jueces que deseen aspirar a los cargos de la magistratura para un concurso de oposición, cuyo concurso de oposición deberá consistir en pruebas de evaluación de desempeño y, mediante el resultado satisfactorio, trasladar este listado a la Comisión de Postulación para que pueda iniciar entonces el proceso del llenado y de la evaluación a través de la tabla de gradación, que como lo dije anteriormente, deberá de incluir una puntuación especial para los jueces que obtengan una evaluación satisfactoria. De igual manera, esta dicha tabla de gradación debiera contener pruebas de conocimiento, por ejemplo, resolución de casos, atendiendo a la especialidad de aquellos postulantes y que ésta pueda ser tomada en cuenta al momento de asignar a los magistrados electos a las distintas salas o cámaras que deberán representar de conformidad con su conocimiento en materia de derecho penal, civil, laboral y cualquier otra que sea requerida, de conformidad con las vacantes que haya establecido el Consejo de la Carrera Judicial. Que se prepare una entrevista pública y termino diciendo que el proceso de votación que tenga que llevar a cabo la Comisión de Postulación como el Congreso de la República deberá de realizarse integrando una lista con los candidatos que hayan obtenido la mayor puntuación dentro de la tabla de gradación, pues este es el único elemento de evaluación que la Comisión de Postulación utiliza para medir la capacidad de los aspirantes, donde la única excepción para ser eliminada de esta lista puede ser el voto público razonado y fundamentado acerca de su reconocida honorabilidad. Señores magistrados, las contrapartes y la oposición de estos procesos, de estas acciones de amparo, intentan aducir que existe un rompimiento del orden constitucional al no haberse respetado el plazo en que los magistrados debieran de ocupar estos cargos y que el otorgamiento en definitiva de este amparo, de estos amparos acumulados, podría entonces crear un rompimiento del orden constitucional. Yo les pregunto,
¿Acaso no representa un rompimiento del orden constitucional que el día de hoy se esté sometiendo a proceso penal a personas que integran un partido político y que confesaron que estos procesos no atienden a capacidades sino únicamente a influencias? ¿Acaso no hay un rompimiento del orden constitucional cuando se demuestra que los jueces de carrera estuvieron en desventaja al momento de ser calificados? ¿Acaso no hay un rompimiento constitucional cuando el organismo legislativo y el organismo ejecutivo intervienen de manera indebida en el proceso de elección de magistrados? Señores magistrados de la Corte de Constitucionalidad, este es el momento para que la Corte de Constitucionalidad siente un precedente, otorgue el amparo definitivo, pero que sobre todo establezca la armonía que deben de existir entre la ley de la carrera judicial, la ley de comisiones de postulación, y que en 5 años no estemos discutiendo nuevamente lo mismo en esta sala. Muchas gracias. Como tercer interesado comparece Elvira Esther Velázquez Sagastume en la calidad con que actúa, quien es auxiliada por el abogado Mario David Antonio García Velázquez, a quien se le concede el uso de la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, magistrados de esta alta corte. Hemos escuchado algunas exposiciones de los amparistas y yo, en auxilio de los señores magistrados de cortes de apelaciones, vengo esta mañana a pedir de este alto tribunal la declaración sin lugar de los amparos interpuestos. Hemos escuchado y queda claro que los amparistas contemplan, algunos sin conocimiento jurídico y otros exponiendo estudios en materia de derecho, pero todos han coincidido en otorgarle al amparo una característica de instancia revisora. No dudo por ningún momento que en algún momento ellos puedan tener razón en lo que esgrimen como argumento, porque uno querría ver que el mérito fuera el premiado en absoluto. Lamentablemente el diseño político jurídico de nuestro país adolece de correctores necesarios hoy en día para una mayor eficiencia y mayor acreditación justamente de esa eficiencia. Me permito recordar que las normas de un orden jurídico constitucional están establecidas para asegurar la convivencia pacífica del cuerpo social. Y estoy como abogado, como profesor de posgrados, muy temeroso de este rompimiento constitucional que se realiza o que estamos viviendo y que mañana cumple un mes. Con la venia del señor presidente, a pesar de que todos debemos de conocer la Constitución, quisiera solo leer un artículo o un par de artículos que son pertinentes. El artículo 175 de nuestra Ley de Leyes dice: jerarquía constitucional. Ninguna ley podrá contrariar las disposiciones de la Constitución. Las leyes que violen o tergiversen los mandatos constitucionales son nulas ipso iure. Y tengo la impresión de que esta mañana esta norma constitucional, que tiene una abundante documentación de stare decisis, de lo que hoy denominamos jurisprudencia, en aval justamente del reconocimiento de esa supremacía constitucional. El artículo 208 reza: periodo de funciones de magistrados y jueces. Los magistrados, cualquiera que sea su categoría, y los jueces de primera instancia durarán en sus funciones
5 años, pudiendo ser reelectos los primeros y nombrados nuevamente los segundos, etcétera, etcétera. No nos está preguntando la Constitución si nos gusta o no nos gusta, nos está ordenando. Y es una orden para gobernantes y para gobernados. Desde hace un mes tenemos un gobierno acéfalo en uno de sus poderes. Los señores magistrados de la Corte Suprema de Justicia y magistrados de sala ejercen de una manera interina no prevista por nuestra Constitución. Y quiero insistir, señores magistrados, en que escuchando a los amparistas en algún momento uno dice, bueno, hay buenas ideas, pero el sentido de oportunidad de su exposición es el que no puede ser aceptable por este alto tribunal. Yo creo que alguna asociación civil tendrá que ser llamada para que configure el diseño en el futuro cercano. Pero hoy, señores magistrados, reconociendo que el derecho es lenguaje y que es orden, necesitamos un claro mensaje de sometimiento de este tribunal y del pueblo de Guatemala al orden constitucional. Cuando uno escucha, por ejemplo, que han habido negociaciones, pues no hay ningún ámbito político-jurídico del país que no permita esas negociaciones. Hay una hipocresía terrible al clamar o al reclamar el mal funcionamiento de las comisiones de postulación que fueron precisamente concretadas por propuestas de los grupos que hoy se oponen a los resultados. En el análisis exhaustivo que hicimos de los argumentos y la búsqueda del agravio para la fundamentación de estos amparos, tengo que decirles, tengo que reconocerles que no los encontramos. No hay agravio como lo exige la acción de amparo. Los argumentos se caen por su propio peso. Hemos escuchado esta mañana, por ejemplo, la insistencia de que fue omitida la aplicación de la ley de la carrera judicial. La ley de la carrera judicial, con todo el respeto, jamás puede estar por sobre nuestra Constitución. Y esta mañana no puedo dejar de externar la comodidad de venir en defensa de nuestra Constitución y en representación de los magistrados de cortes de apelaciones constitucionalmente electos. Quienes ejercen la magistratura en este momento son interinos y se reconocen interinos. Esa figura no existe en nuestra legislación. La obligación de esta alta corte es poner fin al rompimiento constitucional de uno de los poderes importantes de gobierno, el Poder Judicial. La Constitución o la integración de la Corte Suprema de Justicia debe ser inmediatamente promovida al denegar la acumulación de amparos. Revisamos, como insisto, los diferentes argumentos. La falta de examen de los diputados de las nóminas enviadas al Congreso. Hay suficiente documentación que prueba lo contrario. Las influencias externas, pero por supuesto, si parte de los amparistas han sido influyentes en las comisiones de postulación, los vicios en la elaboración de los perfiles que tuvo la oportuna intervención a través de 14, 18 amparos en los que esta alta corte resolvió. Mis patrocinados actúan aquí como terceros con interés, pero es de conocimiento de todos que es una parte afectada en su dignidad, en su integridad.
fueron profesionales del derecho que aún al riesgo de ser comparsas de los procesos de selección y elección de nuestro país, decidieron someterse al escrutinio público y a las malas experiencias y transitaron un procedimiento que no es fácil. En la revisión de la acumulación de amparos solo encontré uno que lamentablemente no tiene significación legal, y es que no quedaron los magistrados que hubiesen querido que quedaran los amparistas. No dudo que quedaron profesionales de mérito fuera de la carrera, fuera de la escogencia, fuera de la designación por selección y elección. Eventualmente incluso podría haber hasta un pariente cercano de uno de los magistrados de esta alta corte. Pero eso no obsta para que como estudiosos del derecho tengamos que reconocer que hay normas y que nos gusten o no nos guste, tenemos que acatarlas. Si creemos que son malas, hay tiempo, y el tiempo oportuno es el futuro para promover los cambios. Pero no podemos venir a dar manotazos, a querer arrebatar resultados, porque eso contraría la esencia del derecho constitucional, contraría la vigencia de la Constitución. Yo insto a los señores magistrados de esta alta corte a que asuman su responsabilidad. Y esta mañana mi exposición, que no redunda en lo que ya acreditamos por escrito, quiere incluir la reivindicación de las imágenes y personalidades de nuestros profesionales electos como magistrados de salas de apelaciones. También querría decir algo sobre los rectores que presidieron las comisiones de postulación y los 13 decanos de facultades de Derecho, porque cuando se menciona tanto vicio en una instancia revisora que no es el amparo, pues hay responsables, y creo que no les dan la oportunidad o no la han querido tomar para expresarse. En lo personal, y no puedo dejar de mencionarlo, tengo dudas sobre nuestros sistemas de todo, de la elección de presidente, de la elección de diputados, es más, de la elección de magistrados de Corte de Constitucionalidad. Pero tengo que acatar la Constitución y el orden legal como ciudadano y como estudioso del derecho. No es optativo. Nosotros tenemos una norma suprema que obedecer, a la cual nos debemos de someter, y es imposible encontrar validación de una resolución judicial si no está en sometimiento de la Constitución, no como opiniones advenedizas, especulativas, arbitrarias, sino con la concreción que exige el derecho. Me llamó poderosamente la atención en la interposición de amparos revisar la prueba. La prueba, señores magistrados, como ustedes ya lo habrán advertido, son recortes de periódicos, columnas de opinión de personas que tienen acceso a los medios de comunicación, y hay alguna otra donde dice, y aquellas que aparezcan durante el proceso. Por Dios santo, hubiese despertado de su tumba a Leibniz, un celebérrimo físico que fue inicialmente abogado y que legó a la humanidad toda la elaboración probatoria. Yo exhorto a este alto tribunal para que en asunción
de sus responsabilidades, declaren sin lugar los amparos interpuestos, que impongan orden. El país nos da un background, un escenario interesante con pérdida de la paz social. En 18 puntos diferentes ayer hubo obstrucción de carreteras que prosiguen hoy con manifestaciones. Y en mucho es porque ya no reina el derecho, ya no reina la Constitución, ya no reinan las leyes, que es el único nomus basilius, porque no necesitamos reyesuelos humanos, necesitamos que reinen las leyes. Yo insto a este alto tribunal a que denieguen el amparo definitivo, que reivindiquen la Constitución de una manera contundente, clara, sin dudas, para que el Congreso de la República proceda de inmediato a la juramentación y a la integración del Poder Judicial en su más alta expresión jerárquica. Tengo la convicción de que va a ser así, porque ustedes, al margen del ejercicio de la magistratura, son estudiosos del derecho y no creo que puedan ceder a las presiones que son múltiples, incluso que vienen del extranjero. No puedo dejar de mencionar, porque hace un momento, una hora, vi entrar al titular de la Comisión Internacional contra la Impunidad a este recinto, el abogado Iván Velázquez. Hace 2 meses y medio, él estaba hablando muy dadivosamente que podían seguir los magistrados de Corte Suprema, y con todo el respeto que merece un colega suramericano, eso contraría nuestra Constitución, y eso lo puede ir a proponer a su país de origen, pero no aquí, donde hemos tenido que resistir la aberración de el injerto de una entidad que ha sido presuntamente colocada sobre nuestra propia Constitución. Yo espero, señor presidente, que ustedes asuman la responsabilidad, que sean coherentes con el juramento de respeto a la Constitución y que denieguen los amparos interpuestos. Hemos oído esta mañana buenas ideas que pueden inmediatamente ser expuestas de manera pública, y con esta exhortación a ustedes, la necesaria exhortación también a los representantes de estas agrupaciones, unas legales, otras no, para que abran el debate, pero necesitamos la recuperación del orden constitucional quebrantado hace un mes. Muchas gracias, señor presidente. Finalmente, como tercero interesado, puede hacer uso de la palabra la Comisión Internacional contra la Impunidad por medio del mandatario judicial con representación, Cristian Ulate Durán. Muy buenos días, estimados magistrados de esta Corte de Constitucionalidad y público presente, y a las partes también. Me presento ante ustedes como un extranjero, un centroamericano, una persona que fue colegiada en este país para venir a defender esto. A lo que, igual que ustedes, yo prometí cuando me colegié defender la Constitución política. Y después de haber escuchado a los amparistas aquí, se me vino a la mente un eslogan que vi en los tribunales de justicia días atrás. El eslogan lo que decía era que la justicia de un país debe ser un Quijote sin manchas. Y después de haber estudiado los amparos,
analizada la prueba existente. A esta comisión, y a mí en particular, no me queda la menor duda de los flagrantes agravios que se dieron contra la Constitución política en este proceso de elección de magistrados de Corte Suprema de Justicia y Cortes de Apelaciones. La violación a los artículos 113, 141, 203 y 205 de la Carta Magna han sido notorios, públicos y evidentes. Yo sé que ustedes, señores magistrados, como conocedores del derecho, como muy bien lo dijo el colega que me antecedió, conocen y saben que uno de los principios fundamentales de un Estado de Derecho es la independencia judicial. Por eso no me voy a referir ni a teorías, ni a dogmas, porque ustedes ya la conocen y ya incluso las han externado en diferentes sentencias que más adelante me voy a referir. En este documento que está en mis manos, que es una copia de una de las pruebas que constan en el expediente, y como ya lo hizo ver uno de los amparistas, le dio lectura a una de las partes, será uno de los agravios más claros y evidentes de uno de los actos definitorios de este proceso, cuál fue el que llevó a definir quiénes iban a conformar las Cortes de Suprema de Justicia y Corte de Apelaciones de la República de Guatemala. Como pudimos ver, y él lo mencionó, la simple discusión que se dio para la Corte Suprema de Justicia, en 43 segundos decidieron la capacidad, idoneidad y honradez comprobada de 26 postulantes. Pero yo voy a leer, con la venia del presidente del tribunal, el punto número 7 de esta prueba, que fue la selección de los magistrados de las Cortes de Apelación. En ella dice: en la sesión del Pleno del Congreso de la República que se realizó el martes 30 de septiembre de 2014, previo a proceder a la elección de magistrados de la Corte de Apelaciones y otros tribunales colegiados de igual categoría, e inmediatamente de dar lectura a la nómina de candidatos propuestos por la respectiva comisión de postulaciones, el presidente sometió a discusión del honorable Pleno el cumplimiento íntegro de cada uno de los requisitos de los aspirantes, pero en razón de que ningún diputado solicitó el uso de la palabra, el secretario de la Junta Directiva manifestó: no habiendo discusión, se tiene por suficientemente discutido el cumplimiento íntegro de los requisitos de cada uno de los aspirantes. Señores magistrados, si eso no es una violación al artículo 113 de la Constitución Política, pues no encontraría otro más para justificarlo. Realmente es flagrante, aberrante lo que sucedió en el Congreso de la República. Pero no nos podemos quedar ahí, porque como bien lo dijeron colegas que me antecedieron, esto es un proceso en el que se tiene que discutir. La comisión no viene en contra de los magistrados electos. La comisión viene a rescatar el proceso o viene a clamar ante ustedes el rescate del proceso. No encontraba justificación al escuchar varios de los análisis de los expedientes que hicieron los amparistas en decir por qué se elige a una persona que tiene 5 años de experiencia sobre otra que tiene 39 años de experiencia y 29 en la carrera judicial. Bien podríamos decir, efectivamente, como lo dijo el colega que acaba de pasar en la palabra, que esas personas pueden ser idóneas, pueden tener capacidad, pueden estar preparadas.
Pero ¿dónde se discutió eso? ¿Cuáles fueron los argumentos para llegar y decir elijo a una en lugar de otra? Si aquí claramente esto fue lo que sucedió en el Congreso, desacatando lo que ordena la Constitución política. Eso no lo podemos encontrar en ninguna de las actas que tienen ustedes como prueba, también en las comisiones de postulación, porque ahora nos tenemos que remitir a las comisiones de postulación. Y para remitirnos a las comisiones de postulación, es necesario que me refiera a la sentencia del expediente 2143-2014. En esa sentencia, esta Corte intentó, y al menos ya voy a decir por qué intentó, ordenar que las comisiones de postulación para la selección de las listas siguieran ciertas especificaciones congruentes con la Constitución política. Por ejemplo, hacer una investigación para averiguar si los postulantes a puestos judiciales cumplían con el requisito. Situación que después de analizar todas las actas, no se encuentra esa investigación. No se realizó esa investigación que ordenó la Corte de Constitucionalidad. Como punto B, efectuar entrevistas a los candidatos. Además de que consta en las actas y en los videos, fue público y notorio esa entrevista que se realizó, si se le puede llamar entrevista. Darle 5 minutos a una persona para que venga y exponga sin preguntarle nada, eso jamás puede ser una entrevista, y no creo que esto fuera la voluntad de los honorables magistrados al dictar este voto y lo que intentó al emitir estas palabras o esta resolución. Como punto C, motivar de manera pública y razonada y expresa el por qué se elige a una persona y el por qué no se elige a otra persona. Pero esto no sucedió, y esto muy bien lo motivó el honorable magistrado presidente de esta Corte de Constitucionalidad, el doctor Roberto Molina Barreto, en un voto razonado en el expediente 3610-2014. Más claro no pudo quedar, y con la venia del señor presidente procedo a dar lectura de lo que en ese momento se externó. Los principios que inspiran a la ley de comisiones de postulación, especialmente los relacionados con la publicidad y la transparencia con la que debe conducirse y proceder de quienes integran aquellos órganos colegiados, tienen la obligación cada uno de ellos de justificar de manera pública, razonada y expresa en el momento de la votación por qué se elige o por qué no se elige a un candidato determinado. Esta resolución y este voto razonado, como todas las que ustedes han emitido a lo largo de este proceso y han emitido a lo largo de su periodo, son de acatamiento obligatorio, son erga omnes. Pero esto no ocurrió. Las comisiones de postulación, como igual el Congreso, omitieron estas directrices. Y ahí está el agravio cometido contra la Constitución política. Más claro que esto no puede ser. Ahora bien, en un proceso en el que esta comisión tiene conocimiento de más de 95 acciones e incidencias constitucionales, nos pusimos a hacer un análisis de la prueba y de los expedientes que son públicos y que ustedes pueden analizar porque son parte de todo este proceso. Y encontramos una serie de vicios sumamente graves. Uno de los primeros vicios fue que, por ejemplo, en la comisión de postulación para magistrados de la Corte Suprema de Justicia, en el rubro de méritos profesionales, propiamente en la experiencia y profesional, la calificación máxima
puede ser 50, son 50 puntos. Pero en el expediente número 63, el candidato, sin tener responsabilidad y sin ser responsable, recibió una calificación de 55 puntos. ¿De dónde salieron esos otros 5? La calificación máxima eran 50 y se le dieron 5 puntos de más totalmente injustificables. ¿Por qué? No lo sabemos, no lo conocemos. Leímos todas las actas, hemos visto todo y lo desconocemos. En ese mismo sentido y en esos mismos expedientes se tienen situaciones sumamente graves y que eventualmente podrían acarrear consecuencias incluso hasta penales. En el expediente número 23 se le asignó al candidato 45 puntos en ejercicio profesional pese a existir una falta de certeza jurídica. ¿Y por qué una falta de certeza jurídica? Porque se extendió por el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala una constancia en la que tenía 16 años de colegiado. Pero un mes después, ese mismo órgano emite una constancia y es adjuntada a ese mismo expediente sin que esté sustituyendo la otra, donde se indica de que esa persona tenía 16 años y 7 meses de experiencia. Si eso no es una falta de certeza jurídica, pues tampoco sé qué es. En el expediente número 45 le asignaron a una persona 10 puntos por cargo de directivo de la administración pública o privada. Y viendo y analizando el expediente no se encuentra constancia alguna en que esto se demuestre. En el expediente 157 se le asignaron 50 puntos a una persona por tener 20 años de colegiado. Pero a otra persona que tenía 20 años y 11 meses solamente le asignaron 35 puntos. Esto demuestra la subjetividad que se dio en la calificación de todos los postulantes. Y algo que ya lo expuso uno de los colegas, inaudito: ¿cómo es posible que una persona esté mejor preparada para ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia en lugar de magistrado de Corte de Apelaciones? Que los puntajes se diferencien en 39, 24, 15 y 17 puntos al hacer las comparaciones. ¿Qué parámetros utilizaron para decir que alguien está mejor preparado para ser magistrado de la Corte Suprema en lugar de Corte de Apelaciones? Eso realmente, en toda lógica, es inaudito. Ahora bien, me podrán decir, y ya para terminar, o no faltará alguien que diga que aquí lo que se atacó fue el acto del Congreso, pero este acto y este proceso no es así, estaría erróneo, porque esto es un solo acto. Un acto, devolverlo esto únicamente al Congreso, no tendría razón ni sentido. ¿Por qué? Porque como hemos visto, los actos vienen viciados desde las comisiones de postulación, con gruesos vicios que ya han sido aquí acreditados. Y esto de los actos y de los procesos conjuntos, me voy a referir a una sentencia muy bien motivada de esta Corte de Constitucionalidad y en el que el honorable magistrado Mauro Roderico Chacón fue el ponente. Y es el expediente 3143-2013, y con la venia del señor presidente lo voy a leer, y donde tiene una riqueza jurídica en este sentido que nos da la razón. El proceso se perfecciona después de realizada una serie de actividades sucesivas y concatenadas, cada una de las cuales es consecuencia de la anterior y presupuesto de la siguiente. Será hasta que se dicte una decisión de cosa juzgada en la vida judicial o una definición oficial en la vía administrativa, cuando se podrá determinar eventualmente si las transgresiones al proceso tuvieron incidencia en la decisión final. Y aquí ya hubo una decisión final en un proceso totalmente viciado en cada uno de sus actos que lo conformaron.
Es por eso, señores magistrados, que estamos nosotros aquí presentes, solicitándoles, conforme a derecho, conforme a los agravios aquí demostrados contra la Constitución política, que es necesario que se limpie este proceso, que se limpie este Quijote de todas las manchas que tiene y que se otorgue los amparos definitivos y anular el proceso desde la convocatoria. Muchas gracias. Se clausura la audiencia de vista pública.